Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a las 9ª Jornadas de Traducción en el ámbito editorial organizado por la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, dentro de la 48ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Le agradecemos a la Fundación El Libro, a la Feria del Libro, que hace 9 años nos da este espacio de encuentro entre traductores y traductoras para conversar y debatir nuestros temas. Bueno, de esta forma estamos inaugurando estas jornadas. Ayer tuvimos 4 paneles de trabajo, 4 talleres súper interesantes. Y entonces ahora inauguramos con el panel Traducir y escribir el oficio de crear, con Esther Cross y Alejandra Rogante. Esther Cross es escritora y traductora. Publicó 2 libros de entrevistas, uno con Bioy Casares y otro con Borges, en colaboración con Félix de la Paolera. Y publicó las novelas Crónicas de alados y aprendices, La inundación, El banquete de la araña, Radiana y La señorita Porcel. Y los libros de cuentos La divina proporción, Kavanagh y 3 hermanos. En 2013 publicó La mujer que escribió Frankenstein. Y el año pasado, La aventura sobrenatural, escrito a 4 manos con Bettina González. Recibió los premios Fortabat, First, Siglo XXI, Regional y Municipal, entre otros premios. Y las becas Fulbright y Civitella Ranieri. En el año 2023 fue nombrada miembro de número de la Academia Argentina de Letras. Alejandra Rogante es nuestra presidenta. Presidenta de ATI, lo tengo que decir antes, aunque está al final del texto, pero lo tengo que decir. Alejandra es traductora técnico-científica y literaria en inglés, egresada de Lenguas Vivas Spangenberg, donde se desempeña como docente de Traducción 1 y de Residencia, y donde fue coordinadora académica del traductorado. Es además traductora pública por la Universidad de Belgrano. Cursó en la Universidad de Buenos Aires la actualización en didáctica de la traducción. En coautoría con Paula Grossman y con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, publicó el libro 4 tramas, orientación para leer, escribir, traducir y revisar. Desde hace más de 20 años, Alejandra traduce y coordina proyectos de traducción al español y al inglés, en especial en el campo de las ciencias sociales. Repito, es la actual presidenta de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes. Bienvenidas, adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Esther, por acompañarnos hoy. Gracias por estar, en especial en este día que creo que es de alegría, después de la jornada de ayer, estábamos hablando. Es tan importante estar acá, además, sosteniendo estos espacios en este año tan particular, sosteniendo estos espacios de encuentro, de discusión, de debate, de escucharnos, vernos las caras y estar frente a frente. Y hoy pensaba en la mañana, siempre, al menos para quienes estamos trabajando desde hace tiempo en la ATI, bajo el recuerdo luminoso de Lucila Cordone, que quizás ustedes hayan conocido. Bueno, empezamos con Esther. La mesa, la charla, habíamos pensado en el nombre Traducir y escribir, el oficio de crear. Y yo quería preguntarle a Esther, que es escritora y traductora y escritora, traductora, ¿de qué forma se conjugan en vos, Esther, estas 2 tareas? Una va primero, una después. ¿Cómo llegaron a tu vida? Bueno, primero, gracias por la invitación. Para mí es un honor. Fue de siempre, cuando todos empezamos a leer, creo que en nuestra formación siempre están las traducciones ahí adelante, así que para mí es un honor estar acá. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se conjugan? Se alternan. Yo llegué a la traducción, por esto que decía, con mucho respeto y con miedo casi, porque son las situaciones y
que parecen más naturales en la vida en las que después da más miedo entrar, justamente porque parecen más naturales. Y en mi biblioteca de formación de lectora, que es la formación sentimental de lectora, era una biblioteca de traducciones, y cuando uno toma conciencia de eso, de que los libros que entraron casi como si fuera una lengua natural, digamos, ¿no? La lengua literaria natural, era una lengua en gran parte traducida. Y hablo de traducciones desparejas, ¿no? Pero también hay como una lengua de la traducción despareja, eso, ¿no? Que Martín ahí me llama los buenos libros malos, ¿no? Que dejan algo. Pero cuando uno toma conciencia de eso y lo quiere empezar a hacer, da miedo. Así que yo llegué tarde, con mucho respeto, con mucho miedo, por sugerencia de colegas, después de haberme animado a escribir con bastante inconsciencia durante mucho tiempo. Y si bien tengo muchos colegas que escriben y traducen y que lo hacen al mismo tiempo, para mí no, son casi excluyentes. Yo no puedo estar escribiendo y traduciendo a la vez. Para mí la traducción es una labor muy, muy absorbente. La voz del texto traducido se impone de una manera muy fuerte, y me parece bien que así sea. Entonces le dejo que ocupe ese lugar. Y después aparece en la escritura también. Sí. Me acordaba cuando hablabas de los libros con los que crecimos, que bueno, yo crecí en un pueblo y hay esta cosa de como una especie de tercera lengua que aparece, y para mí, no sé, Louise May Alcott era Luisa M. Alcott. Claro. Y yo ahorraba para comprarme los libros de Luisa M. Alcott. Sí. ¿Sí? O sea, y bueno, tantos otros, de personajes incluso. O hace un tiempo encontré cartas que le había escrito yo a Julio Verne, de chica. ¡Ay, qué bien! Entrando como en... Obviamente sabía que estaba muerto, ¿no? Pero era entrar en ese pacto, ¿no? Incluso con el autor. Claro, esa cercanía, ¿no? Sí. Y no estamos hablando de la colección Robin Hood. Creo que ahí tenemos una distancia generacional, ¿no? Era la colección Villiquen, creo. Ah, la colección Villiquen, qué bien, claro. Sí, sí. Pero cuánto se le debe a eso, ¿no? Sí. Esa cercanía. Sí, porque yo no hubiera podido leer francés. Y claro Inglés que no. creo que tampoco, un poquito, pero francés no hubiera podido leer. O sea, lo leía Verne, leía el traductor de Verne, no sé quién es. ¿Quién sería? ¿Quién No sería? sabemos quiénes eran. En la mayoría de los casos no se sabe. Luisa, así que era Luisa M. Alcott. Luisa M. Alcott. Alcott. Claro, yo me acuerdo que había una versión de Lord Jim, de Conrad, que era Don Jaime. Que ya era como un exceso, ¿no? Que eso, es mejor Luisa M. Alcott que Don Jaime. Sí, sí, sí. Sí. Entonces hay como incluso una especie de, se podría pensar en la traducción como género en sí, literario. Claro que sí, sí, yo creo que sí. Sí. Uh-huh. Y ¿qué comparte? O sea, vos decís que cuando estás traduciendo te sentís un poco tomada por la voz del autor o la autora, y ¿en algún momento pensás conscientemente que tenés que poner a raya tu Esther escritora? Sí, 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 sí. Sí, es lo mismo que al tratar de escribir un perfil biográfico, es por supuesto, es mantener eso absolutamente a raya para poder escuchar esa voz. Y muchas veces también, me acuerdo de algo que decía Bioy Casares, que decía que a veces es una pedantería buscar como la palabra demasiado precisa. Y si esa palabra precisa responde, o sea, si esa palabra precisa es buscando la equivalencia de la palabra que buscó el autor, sí. Pero bueno, creo que todos ustedes lo saben mucho mejor que yo. La precisión tiene que ser una precisión referida al texto. Pero cuando es una precisión ya literaria, no, ahí es donde tenés que frenar. Y por eso yo decía, en ese momento yo no estoy escribiendo, a mí me cuesta. Tengo colegas que se pueden disociar y me parece admirable y me gustaría poder hacerlo. Creo que
mi vida, mi carrera, entre comillas, sería mucho más productiva, más prolífera. Tengo tiempos más lentos por eso, pero a la vez aprendo mucho más. Creo que el texto que uno está leyendo mientras traduce se despliega en todos sus niveles. Uh-huh. Claro. Sí. Hay una generosidad de quien traduce, de decir, bueno, me corro, escucho esto, comprendo, claro, leo los matices y luego intento hacerlo mejor. Claro que sí, y a veces hay que justamente frenar esta tendencia de querer como lustrar el texto que está traduciendo, cuando en realidad es mucho mejor volver al texto en sí, ¿no? El lustre opaca. Uh-huh. Claro. Sí. Sí. Algo que habíamos hablado con Esther, a mí está en el título, ¿no? Me gusta pensar la traducción, me gusta pensarme como alguien que hace un oficio, como una trabajadora que hace un oficio, más que yo profesional. Está muy buena la palabra y durante mucho tiempo luchamos para reivindicarnos como profesionales y reivindicar nuestra tarea, ¿no? Incluso seguimos ahora ahí con las editoriales, se logran pasos para que se mencione al traductor, para que se mencione la traductora en la tapa, para que incluso las críticas literarias, las críticas que salen en los medios de algún libro traducido mencionen, aunque sea el nombre, porque por ahí no, el que escribe, el periodista o la periodista, no puede evaluar la traducción porque no tiene el original o simplemente no puede, pero aunque sea nombrarlo. Pero bueno, eso está muy bien, pero siempre me gusta como volver a las fuentes. Yo creo, quizás porque mi abuelo era panadero, mi papá fue panadero también, entonces siento que yo también estoy como trato de pensarlo como un oficio donde hay algo de lo físico que interviene. Y en está la tapa, este libro de cuentos hermoso que... es el anterior. Ese, Cábana. Sí, pasa que ahí está, me gustó porque está como la maquetación, ¿no? Como el detrás de escena también. Esther dice, a veces al escribir este libro, ¿no?, me sorprendía repitiendo los gestos de mi abuelo arquitecto, donde también hay algo del construir. Sí. Bueno, creo que es como son distintos momentos. Esto que vos decías, por supuesto, una vez que sale el libro, toda la tarea de dar a conocer la traducción, ¿no? Todo eso, el momento editorial. Y después en lo que se llama el cuarto propio, que también es muy parecido a la labor de la escritura, ¿no? Y es esto físico también, de estar rodeado de libros o frente a la pantalla. Se siente en el cuerpo. Así como los croupiers y los pianistas tienen problemas de espalda y tienen problemas con las manos, también lo tienen las personas que se dedican a esto de estar con los diccionarios y estar en el teclado. Los problemas en los ojos, ¿no? Y es esto que tiene que ver con la laboriosidad. En lo que hay también una especie como de extraño como goce, ¿no? Me parece, ¿no? Algo que tiene que ver con la vocación, es las posturas del cuerpo y las labores. Pero sí creo que tiene que ver con un oficio y que a su vez está relacionado con algo que nombrabas antes, que tiene que ver con dar, ¿no? Uh-huh. Que es dar tiempo y dar algo que tiene que ver con horas y que se siente y es una actividad física, uh-huh, además de intelectual, sí, ¿no? Sí. Y hay una construcción, ¿no? Hay una construcción, así es. Como sí. Cuando escribís.
Sí, absolutamente. Bueno, mientras escribí ese cuento, ese libro de cuentos, esto lo digo porque estabas traduciendo un libro, y esto también tiene que ver con las relaciones entre escribir y traducir, que se llama 11 tipos de soledad, porque se aprende muchísimo de cómo escribir traduciendo. Son los grandes maestros, son los autores y las autoras que se traducen, de un escritor que se llama Richard Yates, y él tiene un cuento, que son 11 cuentos, y casualmente o no, ese libro tiene 11 cuentos también. Y el último cuento de Richard Yates se llama Constructores. Y él es un cuento sobre un hombre que quiere escribir, es un hombre joven, está es en Nueva York, bueno, porque Richard Yates vivía ahí. Y un taxista, él es bastante engreído, o sea, bastante pedante, como a veces hay que ser cuando alguien es muy joven y quiere empezar a escribir, tiene que creer un poco que va a poder, y lo contrata un taxista y le dice, tengo muchas historias, como pasa cuando uno entra en una reunión y alguien viene y le dice, si supieras, si te contara mi vida, podrías escribir una gran novela. Así que este taxista lo contrata para que escriba sus historias, y él acepta por la plata, pero con bastante desprecio, ¿no? Dice, voy a tener que escribir estas historias. El taxista le dice que escribir un cuento es como construir una casa. Y el cuento se trata de eso, y cómo él pasa del desprecio a tomar esta especie de filosofía del taxista, que le dice, bueno, tenés que cavar, hacer los cimientos, y por supuesto, como es un cuento maravilloso, y toma la teoría de Hemingway, de la masa del iceberg, y va construyendo el cuento con esto. Él termina diciendo que, bueno, perdón por la digresión, pero me gusta contarlo porque el cuento es maravilloso. Él termina diciendo que la luz en las historias a veces entra por las grietas, ¿no? Porque finalmente pasa algo con el taxista que es muy impresionante. Claro. Pero bueno, justamente sí, tiene que ver con construir también, y con las grietas que a veces pasan en el trabajo, claro, que son tan difíciles. Justo estábamos hablando de pisos y colocación de baldosas y que no podíamos, por ahí algunos no podían tolerar las fallas, ¿no? No iba a decir. Pero bueno, es como el buscar la palabra, ir buscando esto que decíamos. A veces las palabras te persiguen, como haunting, ¿no? They are haunting. Como, entonces estás en otro lado, incluso cuando entregaste, ya habiendo entregado algo. Sí, te persiguen o vos las perseguís y no las podés encontrar, y a veces, claro, una vez que entregaste el libro, aparecen con mucha impuntualidad. Claro. Pero creo que es por eso que se traduce y se escribe, ¿no? Es por esto, y también Proust siempre se asocia a Proust con la Magdalena, pero en su texto sobre donde dice que un buen libro es un libro que parece escrito en una lengua extranjera, que ya suena como un lugar común, lo que da pie a la escritura, esa sensación de extrañamiento también, es una baldosa floja, ¿no? Él va caminando y se patina, así que bueno, bienvenidas las baldosas flojas y las grietas. Sí. Empieza la creatividad, digamos. Claro, sí. Claro, es en esto de lo extraño, lo incómodo, lo fallido, la laguna, lo que se escapa, ¿no? Pero bueno, eso también es, volviendo al oficio y al dolor de espalda. Claro. Hay en una parte por acá que decís, en un cuento, no sé si en el cuento el traductor de Conrad, que decís algo así como que escribir es soñar a propósito. Me encantó esa metáfora. ¿Qué sería traducir? ¿No? Entrar en esos sueños hechos a propósito, manejarlos. ¿Qué sería? ¿Manipularlos? ¿Qué sería? Bueno, claro. No sé, sería como entrar en el sueño del otro, ¿no? Lo pensé por esto del extrañamiento. Claro, sí, sería claro.
Y bueno, por eso es tan tentador, ¿no? Es como meterse realmente en la cabeza del otro. Y alguien que haya sentido la fascinación de leer desde chica, y creo que eso es algo que nos pasó a todas, a todos, tiene un extra, tiene un plus. Y es que se ven todos los tejidos del texto de una manera de la que probablemente el autor no eran conscientes. De golpe de pronto ves que en un parque se repite esta palabra especialmente, o que los párrafos tienen cierta estructura, que son los que te dan grandes felicidades y terribles dolores de cabeza también. Y todas esas líneas que se cruzan, ¿no? Es el otro lado del tapiz. Probablemente la persona que escribe no es consciente de eso. Si fuera consciente no podría escribir, claro. Se volvería loca. Claro. Pero poder verlo es impresionante, es ver desplegado justamente es lo inexplicable de la escritura. Los hilos. Los hilos, claro, es ver como el sueño explicado. Sí. Él tiene una forma de describir. A ver. Sufrir a propósito, o como me dijo a mí una vez un taxista, sufrir con elegancia. Sí, sufrir a propósito es muy bueno. No puedo hacer nada con elegancia. Pero a propósito es con una elegancia. Claro, una dignidad, con una dignidad. Sí, sufrir a propósito es muy bueno. Es muy bueno. Hay uno de tus libros, Lau, si pasás el primero, creo que... la mujer que escribió el primero, este está escrito a 4 manos, y hay otro, la mujer que escribió Frankenstein, que creo yo has hecho mucha labor de investigación. En eso hay un emparentamiento con la traducción, ¿verdad? Sí. ¿Querés contarnos sobre la investigación de estos trabajos? Sí, claro, se parece a traducir porque al traducir nos metemos por mundos insospechados, ¿no? Sí. Y en este caso fue entrar en el mundo en la vida de Mary Shelley para escribir algo así como un perfil biográfico, y también en ese mundo que está bastante velado, que es el mundo de las investigaciones académicas, y digo injustamente velado, porque hay muchos trabajos. En el momento en que yo empecé a leer sobre ella, había muchísimos trabajos sobre Mary Shelley y los ladrones de tumba, Mary Shelley y los estudiantes de medicina, Mary Shelley y las disecciones. Lo que pasa es que eran trabajos académicos que tienen una circulación que por supuesto no es de divulgación. Así que entré ahí como también, por ejemplo, una vez por traducir un libro de Mark Twain, en el que Mark Twain se había encaprichado con hacer, porque le agarraban así como obsesiones, muchas bromas con el espiritismo, y también tenía como muchas frases donde hacía chistes con apuestas, con apostar, con el póker. Así que bueno, terminé investigando sobre espiritismo, que de eso derivó en un libro después. Y también por tratar de buscar frases sobre póker y casinos. Bueno, me metí también en todo un mundo. Sí, entré en todo ese mundo. Pero creo que al traducir pasa eso también. O sobre pintura, a cualquier lado nos puede derivar. Creo que a vos te pasa también, ¿no? Sí. Estuviste con joyerías. No me acuerdo. Sí, había estado tratando de investigar para esto que quería contarles, que me impresionó. 2 cosas, no quiero que se me vaya otra que pensé, pero traduciendo un texto sobre joyería al inglés, joyería contemporánea, joyería artística, dije, bueno, voy a ver qué encuentro escrito en inglés similar, como texto paralelo, para ver fraseología, terminología, etcétera. Entonces decidí preguntarle a la OpenIA, a ver, que por favor, ¿no? Provide me with the text. Traté de darle las órdenes precisas como nos enseñaron que había que hacer, y me tiró un ensayo, ¿no? Un ensayo todo, con el abstract
la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces yo le pregunté cuál era la fuente, porque yo no podía creerle, me resistía a creer que ahí en eso había algo de autoridad. Entonces, bueno, estoy acostumbrada a fuentes. Y me puso que la fuente era OpenAI. O sea, que la fuente era la inteligencia artificial. Con lo cual yo descarté ese texto y busqué en Google algún tipo muy difícil de encontrar, porque bueno, es algo, un nicho muy específico. Pero bueno, fue un poco... Yo en esas situaciones me asusto. Sí. Me asusto, porque me estaba haciendo creer que eso era aposta. Era convincente. Era además. convincente. Claro. Y tenía todas las marcas que tiene que tener un ensayo, ¿no? Pero bueno. Era como, como un Ripley, como el señor Ripley de la traducción. Del engaño, sí. No me acuerdo quién, bueno, se me volvió a ir la idea que estábamos hablando, lo de... ¿Investigar era? No. Sí. Bueno, no, se me fue, pero yo te quería contar que leyendo el de Mary Shelley, porque hay libros, ¿no les pasa que hay libros que les dejan como una especie de pensamiento que vuelve siempre? Por ejemplo, con un cuento de Inés Fernández Moreno, yo siempre, cuando hay mucha humedad en Buenos Aires, pienso en ese cuento donde la protagonista decía, ay, gracias a la humedad de Buenos Aires es que tenemos la piel bien, las porteñas. Claro, muy bien. Eso. Bueno, con el de Mary Shelley pienso, ay, ¿será que mi ambición y mis ganas de viajar me vienen de haber sido romántica en alguna otra vida? Como los románticos que viajaban por Europa. Bueno, viste que de algún libro siempre hay algo que decanta. Sí, es así. Bueno, qué bien. Sí, qué bueno. Sí. Me vuelve Mary Shelley a mí. Qué bueno. Y este libro hiciste a 4 manos. Este libro, sí, lo escribimos durante la pandemia con Bettina González, una colega así admirada. Tuvimos que traducir mucho, hablando de traducciones también, textos que no están traducidos y algunos que las traducciones no nos terminaban de convencer, con bastante así, con temor. Algunos eran cartas. Bettina, tomamos varios escritores de fines del siglo XIX, principios del siglo XX hasta la Primera Guerra Mundial. Nos dividimos, ¿no? Estos autores que fueron los que incursionaron así en el ocultismo. Bettina tomó a Oscar Wilde, por ejemplo, entonces encontraba bastantes como inexactitudes que para nosotras eran importantes, además, en las traducciones de cartas de Oscar Wilde o de Yeats también. Entonces, bueno, ahí estuvimos traduciendo entre las dos alguna poesía también. Así que, bueno, fue un trabajo intenso y muy... También una experiencia de aprendizaje de escribir a 4 manos. Claro. Sí. De aprender a ceder, ¿no? O a tener la mirada del otro que te está diciendo, bueno, no, por ahí esto no se entiende, no. Absolutamente, sí. Más cerca, sí, perdón. Y en los procesos de traducción, ¿trabajaste en equipo o trabajaste con correctoras, editores? Sí, yo creo que, o por lo menos en mi experiencia, hay un primer momento, por supuesto, en la traducción, que es el trabajo solitario, pero yo reivindico el trabajo de los correctores, así como también al escribir en un segundo movimiento siempre hay colegas, o creo que se siguen haciendo taller, ¿no? Hay varios colegas lectores en cuya lectura yo confío mucho. En la traducción también tengo un par de colegas y después la lectura, el corrector, el trabajo con los editores también es importante. A veces puede haber discusiones, pero se trabaja en equipo. O sea, evidentemente toda la responsabilidad es de la persona que traduce y la última palabra, pero
también si hay una discusión o la responsabilidad de buscar una vuelta. Pero a mí me han hecho comentarios en traducciones que hice que fueron muy iluminadores. A veces por estar tan metida, esto que decíamos, ¿no? De esto del oficio, de estar encerrada escribiendo, no se ve, es lo mismo que pasa al escribir, o a veces por conocer el texto de memoria, por haber vuelto tantas veces sobre la traducción, uno se saltea una palabra, puede pasar, ¿no? en esa corrección, o uno termina encerrado en la propia duda y no encuentra la salida, y viene el editor o bien el corrector y hace un señalamiento, y eso sirve como para salir del laberinto ahí, del atolladero, y poder encontrar una vuelta. Así que sí. Por supuesto, sí. Claro que sí. En general te preguntan muchas veces a quien traduce o a quien escribe, ¿en qué lector estás pensando cuando estás traduciendo o cuando estás escribiendo? Bueno, hay unos de carne y hueso que son los editores y que son los correctores con los que se puede trabajar bien. Se puede trabajar muy bien. Pensando en el contexto y en que desde hace unos meses el sector de la cultura en general tuvo que salir a defender su propia existencia en un punto. En enero hubo una feria del libro urgente en la Plaza de los Dos Congresos, y en una pequeña editorial yo me compré que está por ahí, que es La señorita Porcel, que, bueno, ahora Esther nos va a contar un poco de qué va, sin spoilearlo quizás, pero... en esa feria había un montón de editores y libreros pequeños, y también estaba, por ejemplo, la Unión de Escritores y Escritoras, estaba la ATI, estaba ADA, que es la Asociación de Dibujantes de Argentina, y los y las ilustradoras intervenían los libros, si vos ibas, y a mí me lo intervinieron una ilustradora. En la slide siguiente está, ahí está. El fuego. Es el fuego. Es Paula Frankel, ilustradora, es miembro de ADA. Qué bueno. ¿Por qué el fuego? Sí. Bueno, porque es una historia que pasa en el 2001 y la novela empieza con una mujer que incendia un cajero automático donde hay otra con la que se peleó. Entonces es la escena de un crimen. Y se llama La señorita Porcel. La señorita Porcel es la incendiada. Sí. Y está en el contexto del 2001. Yo lo leí ahora en el verano, en un contexto amenazante también, sí. Actual. Me impactó cómo se actualizaba el libro, ¿no? La novela, lo que sucedía. Bueno, quizás a mí me gustó muchísimo cómo vos vas delineando los personajes, todos con cierta piedad. Hay un punto con mucha agudeza y igual con cierta piedad, me parece, en un punto. Y sí, me impactó recordar esos momentos. Bueno, pero el tener esa ilustración en mi libro me daba una fuerza especial, porque me parecía que allí donde hay un libro, donde hay alguien escribiendo, donde hay alguien leyendo o dibujando o filmando, hay como un espacio de resistencia, o un espacio para, ¿qué sería la resistencia? Me pregunto yo, un espacio para la felicidad, pienso. Claro que sí, claro, ¿no? Que sí, sí. Sí, bueno, es desde ya una respuesta, y hay un libro que se llama Elogio del riesgo, de Andu Furmantel, y ella habla de la irreverencia, de la literatura, del humor, del riesgo en sí, de tomar riesgos. Creo que dedicarse a algunas tareas que no son rentables en un mundo que se vuelve despiadado
son formas de resistencia, ¿no? Les recomiendo mucho este libro, se llama Elogio del riesgo, que parece que dice obviedades, pero bueno, las obviedades a veces son formas de resistencia también y son importantes. Y bueno, creo que sí, coincido con lo que decís. Sí. Fue lindísima, la verdad. Ojalá que haya otra feria para poder hacer esto. Estén atentos. Son ocasiones muy lindas y la causa quizás provoca angustia, pero cuando se está en lo colectivo, hay una alegría. Sí, además Liliana Hecker dio una clase que ella va a abrir oficialmente la feria mañana. Y esto también que hablábamos al principio, ¿no? Que no es casual que se reiteren y que tiene que ver con dar. Liliana Hecker que tiene, no sé, 80 años. Sí. Sí. Bueno, ¿estamos bien de tiempo? Ya, ok. Igual que dejamos después para preguntas, abrimos. Hay un libro de una traductora muy reconocida en Estados Unidos, Edith Grossman, que se llama ¿Por qué la traducción importa?, creo que es. Ella ahí se pregunta qué perdemos, o sea, retomando esto un poco de la cultura en riesgo o lo que hacemos en riesgo, qué perdemos cuando se pierden obras literarias, ya sea en su original o en obras traducidas, o en su traducción. Y qué se pierde también cuando se acota o se estrecha demasiado la mirada y habla del provincianismo, le llama, o chauvinismo. Esa es una traducción, creo, lo leí en traducción de Elvio Gandolfo, el libro. El provincianismo de, por ejemplo, algunos mercados literarios como el de Estados Unidos, donde casi no hay traducciones a otras lenguas. No sé, ¿cuál es tu experiencia en esto de pensar, bueno, qué se pierde si se pierden obras traducidas o si te viste restringida en algún caso por esto de los mercados? Sí, bueno, es uno de los grandes temas y en este momento me parece que es el momento de la traducción. Yo creo que es como es la época de la traducción esta, ¿no? Creo que hay un flujo de traducciones enormes, entonces esto de los mercados que vos estás comentando está como es más visible, ¿no? Es más notable, no solo entre lenguas distintas, sino en una misma lengua. Hay mucho para decir. Uh-huh. Estoy entendiendo bien tu pregunta. Sí. Por un lado está este tema de, si tomemos el caso del inglés, ¿no? Si se traduce más, se sabe que se traduce más del inglés que hacia el inglés. Respecto a esto, me gustaría contar algo que hicieron una colega con el escritor Coetzee. Coetzee publicó, justamente como respuesta a esto, su última novela, se llama The Pole, el polaco, y lo que él decidió fue que la primera versión de su novela se publicara primero en español, traducida por Mariana Dimopoulos como una respuesta, o sea, una respuesta en acción directamente a la hegemonía del inglés en el mercado editorial, y que saliera traducida por Mariana Dimopoulos, además no en España, sino en el hemisferio sur, con además otras especies como de juegos. Dentro de la novela, ninguno de los personajes tiene el inglés como lengua nativa. Acá hay todo como otras historias, porque la lengua materna de Coetzee es el afrikaans, aunque él siempre escribió en inglés. Y los personajes tampoco tienen el inglés como lengua nativa. Entonces la traductora tenía que trabajar con eso de alguna manera. Tenía que ser un inglés que sonara, la traducción de ella tenía que sonar un poco extraña. Y la apuesta de ellos era que cuando el libro saliera en inglés se tradujera de esa versión de este español traducido por una argentina.
Era una gran apuesta. Camino inverso. Era el camino inverso, era una gran apuesta, era una respuesta que en la misma aparición del libro suponía un planteo de la cuestión, que era importante. Y por supuesto, que era lo previsible y estaba calculado, no funcionó. Lograron que el libro estuviera bastantes meses solo como novedad en librerías en español, salió publicado por El Hilo de Ariadna, pero las editoriales inglesas de Estados Unidos y de otros idiomas, francesas, italianas y demás, seguían sosteniendo que el original era el escrito en inglés, cuando podríamos cuestionarlo y decir si el original no es el que decide la persona que lo escribió, que es el original. Bueno, tiro eso como comentario. Y después tenemos dentro de nuestra propia lengua, con sus versiones también algunas situaciones interesantes, ¿no? Yo, hablando de esto que decíamos al principio, me crié leyendo excelentes traducciones argentinas, pero también en las traducciones de las gilipollas. Sí. Y no tuve ningún problema y podía entender perfectamente de qué se trataba. Es más, creo que el hecho de no entender las palabras produce una gran lucidez en ese lector, niño, niña, porque puede comprender el texto, todos lo sabemos, más allá de no entender esa palabra. Y sin embargo, cuando sin querer producir, usemos una palabra así bien de mercado, una traducción que sea local, o sea, que tenga color local, cuando hacemos una traducción aquí en la Argentina y esa traducción después va para España, a veces se exige que esa traducción sea adaptada al castellano de España. Entonces ahí también tenemos otro tema para conversar, sí. ¿No? Y bueno, hay traductores que se niegan a que el texto sea tocado, que es una palabra también interesante, ¿no? Porque trabajamos con palabras. Y hay quienes creen que si algunas palabras o expresiones resultan chocantes se pueden adaptar, pero creo que también todo depende de las posturas y ¿no? Hay del diálogo. Militancias, veo yo. Por ejemplo, en las series de Netflix, últimamente, en las que traducidas de idiomas como noruego y demás, yo a veces digo, esto lo tradujo en Argentina, pero ahí aparecía curita, la palabra curita. Claro. Yo creo que en otros... ¿cómo fue? Tenía que ver con un insulto y dije, esto lo tradujo en Argentina. Después, al final, busqué y había sido así una traductora argentina, que hacen como esas micro intervenciones... pero es verdad, creo que acá tenemos una especialista, Ceci de la Vega, habías presentado el año pasado. Sí, de hecho hay un verbo que es desargentinizar. Desargentinizar. Sí, está el verbo hasta lo escrito en bibliografía y todo, desargentinizar la traducción. Bueno, qué entidad que tenemos, ¿no? Sí, exactamente. Es muy significativo, ¿no? Sí. Porque además cuando la corrección de España viene como esto está mal, eso es lo chocante, yo creo. Después podemos conversar. Una puede entender que estacionamiento, así como así, para el lector nuestro, aparcamiento, no sea chocante o carro, eso se puede cambiar. Pero ya cuando dicen está mal, no sé, uno pega un respingo, ¿no? Incluso cuestiones morfosintácticas. Y buscan traductores argentinos viviendo en España, que son los únicos que pueden detectar estas cuestiones más argentinas, porque en España ellos no las detectan, o sea, se dan cuenta que hay algo raro, pero no llegan a identificar qué es. Entonces suelen ser traductores argentinos radicados en España los que desargentinizan la traducción. O sea, es tremendo. Habría que hacer un experimento con grupos de estudio de lectores, actual readers, digamos, que no solo editores, como hacer grupos de control, una cosa así, para ver, porque por ahí el público español, sí, así como nosotros los hemos aceptado, ¿no? Exactamente. Y lo curioso es cuando eso después, hablando de las relaciones, no sé si ¿qué pensás de esto? Es cuando eso después se ve reflejado en la literatura.
la escritura, y cuando, como hay evidentemente esto ya excede al oficio, ¿no? A la traducción y al sentarse a escribir, pero estamos hablando de cuando ya están los libros en la librería, pero a veces, como hay, por supuesto, una preponderancia del mercado español, cuando ves reflejado en ciertos escritores o escritoras que como están publicando mucho en España, ves reflejado esta marca del español de España en cómo se escribe. Como una búsqueda de internacionalizar, ¿no? Como una búsqueda de internacionalizar o de lograr un neutro que no siempre favorece, ¿no? la escritura. Pero bueno, eso es un tema y todas estas inquietudes hacen que el músculo, como le llama el tango a la mente, se agilice. Bien, ¿y vamos a cerrar? ¿Tenemos 3 minutos? Menos. ¿En qué estás trabajando ahora? Ahora estoy traduciendo un libro que escribieron Mariana y Dimopoulos y Coetzee a raíz de este problema del polaco, que se llama Don de Lenguas, y por traducirlo porque me parecía más urgente y me gustaba mucho la idea de traducirlo, dejé en remojo un libro de cuentos. Sí. En remojo. Sí, ahí quedó en stand-by. A la espera. A la espera. Bueno, ¿alguna pregunta? Tenemos una pregunta. Bueno. Bueno. No, una. Ahora, ¿puedo hacer un comentario? Aprovecho que tengo la posesión del micrófono. Me hicieron acordar que yo me especializo en videojuegos y hay mucha puja entre dos posturas bastante opuestas, que es gente que quiere simplificar el lenguaje porque dice que no lo van a entender, esta palabra no la van a entender, y gente que dice, bueno, que vaya al diccionario. Me hiciste acordar lo que dijiste hace un ratito de las versiones, de las traducciones tradicionales de los 50, de los 60, de la que creo que todos nos alimentamos mentalmente de eso. Ese diálogo y ese tira y afloje se ve en cosas tan, no llamémosla distante, pero tan jóvenes como la traducción de videojuegos, y es algo que se debate constantemente, que sabemos que no hay una respuesta única, ¿no? Pero está trasladado también en cosas más modernas como videojuegos. Perdón, Julio. Bueno, una pregunta es, Esther dijo que cuando se traduce se ven los tejidos de la escritura y que la persona que escribe quizás no está pensando en eso porque se volvería loca. ¿Cómo influye eso en tu escritura, ya que vos sos traductora también? O sea, si influye, si lo estás pensando o no, o si lográs separarte. Vos dijiste que algunos se separan, otros no. La otra pregunta tiene que ver con la enseñanza, quizás no conviene. Bueno, por un lado es una influencia buena, porque es como ir al mejor taller del mundo, y porque salvo un periodo bastante largo de varios años de aprender, que me mandaban libros y traducía, bueno, cosas espantosas, pero que todo sirve para aprender. Ahora estoy traduciendo libros que me gustan, entonces aprendo mucho. También es paralizante a veces, por la misma razón que no estudié letras en su momento. Cuando veía por qué los libros que me gustaban, me paralizaba para escribir. Así que ahora dejo la pregunta de docencia. ¿Hay tiempo? Una pregunta más. No, quería que nos cuentes así el impulso que te llevó a escribir sobre Mary Shelley y qué te fue pasando en el proceso con ella. O sea, en el proceso de investigación o tal vez de escritura, es tu relación con ella. Bueno, estaba releyendo Frankenstein por otro tema y encontré en la biografía abreviada de esa versión de Frankenstein un dato que contaban que cuando el marido de Mary Shelley, el poeta Percy Shelley, murió, lo cremaron. Y un amigo de la pareja sacó el corazón de la pira y se lo entregó a Mary Shelley. Y dije, ¿qué es esto? Bueno, vos decías esto de la humedad. Bueno, sí. mi humedad fue esa. Dije, ¿cómo? Esta mujer que escribió una novela de
sobre un monstruo que estaba hecho de partes de cuerpos, se guardó, tenía el corazón del marido. Entonces dejé todo lo que estaba haciendo para empezar a leer sobre ella. Por supuesto me di cuenta de que al rato, enseguida, de que era una época en que se guardaban reliquias, no es que ella fuera una loca. Sí, ella vivió su época con una intensidad, era una especie como de esponja de toda su época, ¿no? El romanticismo lo vivió a pleno, todas las enseñanzas de su madre, Mary Wollstonecraft, y de su padre, William Godwin, también. Y bueno, eso sí, admiración profunda por ella y por la coincidencia de lo que pensaba con cómo vivía, claro, también. Con su vida. Sí. Bueno, acá me hacen señas, entonces le agradecemos enormemente la generosidad, la calidez de Esther y venir a charlar hoy con nosotras, nosotres. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.